Kaixo, lagunok, arratzaldeon, guztioi. Arratzaldeon da, eskerrik asko gurekin izateagatik beste hitzaldi batean, urte honetako ziklo honetako hitzaldi batean. Gaur arteari ekingo diogu, arte eder bati. Eta egingo dugu Anaren eskutik, Ana Arregi Barandiaranen eskutik. Segurazki Pablo Urangaren bizitza eta lanak izango die aztergai gaur arratsalde honetan. Os decía, amigos y amigas, que muchas gracias por estar de nuevo en una nueva conferencia del ciclo de Celedones de Oro. Gracias, además, que hay que subrayar en estos tiempos de incertidumbres y de grisuras, si tuviésemos que hablar en términos pictóricos. O sea que muchísimas gracias por acompañarnos. Y tenemos una ponente de oro esta tarde, una ponente con la que vamos a abordar la vida y la obra de un pintor, casualmente yo vivo muy cerquita de la calle Pablo Uranga, un pintor reconocido de nuestra ciudad, del territorio. Os voy a presentar en primer lugar a Ana, a la ponente de esta tarde. Ana Arregi Barandiarán, historiadora del arte, alavesa, nacida en Vitoria, cursó sus estudios de Geografía e Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, licenciándose en 1986. Continuó su formación realizando un máster en Museología en la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, para luego diplomarse en la especialidad de Arte Contemporáneo en el País Vasco por la Universidad de Deusto en 1998. ¿Qué te voy a decir de esta última? Que me agrada. En la actualidad se dedica a la documentación y archivística en diferentes proyectos, en una empresa creada por ella, y centra sus investigaciones en el estudio del arte contemporáneo vasco. Tiene publicados un buen número de libros y artículos especializados en revistas reconocidas, revistas de arte. Es habitual también su participación en distintos coloquios, congresos, tanto de carácter divulgativo como de carácter científico. De su labor investigadora habría muchos títulos a subrayar, pero voy a destacar Pablo Uranga, 1861-1934, en una exposición de la Caja de Guipúzcoa, en Donosti, en San Sebastián, en 1992, el pintor Eustaki Agirreola, la obra de Eustaki Agirreola, Pintore eta argazkigilea, pintor y fotógrafo, del 2000, nuevos ingresos en el Museo de Bellas Artes de Álava, adquisiciones de 2004, 5 y 6, un ejemplo de escultura conmemorativa en el País Vasco, el monumento a Pedro Viteri y Arana, en Arrasate, Mondragón, 2004, y un estudio sobre el monumento a Fray Francisco de Vitoria, historia de su construcción, de 2006. Como os digo, hay muchos más trabajos de Ana, pero lo importante esta tarde es escucharle a ella y escuchar su aproximación a la figura de Pablo Uranga. Por lo tanto, besterik ez, Ana, zurea da hitza. Muchas gracias. Bueno, eskerrik asko guzti hori hitzaldi honetara etortzeagatik. Quería dar también las gracias a los Celedones de Oro por su amable invitación para dar esta conferencia y a Jesús por su presentación. Bueno, he articulado la conferencia como en dos partes, vamos a decir. Una primera parte donde se va a hablar un poco de lo que es de la figura y de la semblanza biográfica de Pablo Uranga, para pasar a hablar luego ya de lo que es su trayectoria artística. Para ello he creado un PowerPoint con bastantes imágenes y, bueno, quería simplemente mencionar algunas de las imágenes, la procedencia de esas imágenes. Muchas de las imágenes son de la colección del Museo de Bellas Artes de Álava, hay imágenes también del Museo de Bellas Artes de Bilbao, de la Fundación Kutxa, de la Fundación Caja Vital, de muchos archivos particulares, de la familia Uranga y también de los dos archivos del territorio histórico de Álava, tanto del Ayuntamiento, del Archivo Municipal Pilar Arostegui, como el Archivo del Territorio Histórico. Bueno, pues entonces pasamos ya a la conferencia. Bien,
Pablo Uranga Díaz de Arcaya nace en Vitoria el día 26 de junio de 1861, en la calle Pintorería, muy cerquita del convento de las Dominicas de Santa Cruz, que vemos aquí en la imagen. Su padre, José Blas de Uranga, era oficial de la Hacienda Militar y era hijo de un famoso general carlista, José Ignacio Uranga Azcune, un general muy cercano a Tomás de Zumalacárregui, y una figura por la que el autor siempre sentirá una gran admiración. Su madre, Juana Bautista Díaz de Arcaya, pertenecía a la nobleza alavesa. Sin embargo, a los 10 meses de edad, cuando Pablo tiene 10 meses de edad, la madre fallece repentinamente y Pablo queda al cuidado de su padre y abuelo, hasta que en 1866, cuando él tiene 5 años, en esta foto lo vemos, es una foto de la familia Uranga, tiene más o menos entre 3 y 4 años. Bueno, pues cuando Pablo tiene 5 años, su padre contrae matrimonio con una prima segunda, con Tomasa Gogorza, quien va a ser verdaderamente una segunda madre para Pablo. No obstante, cuando el pintor tiene 8 años, el padre fallece repentinamente y esa vida familiar pues, se desmorona. La viuda, con los 3 hijos, con Pablo y con sus 2 hermanos, que habían nacido de ese segundo matrimonio, Fernando y María Josefa, abandonan Vitoria y se marchan a Elgueta. Elgueta era el lugar de nacimiento de la abuela paterna del pintor y donde además estaba de sacerdote, de párroco, un tío de Pablo. Pablo continúa también vinculado a su familia materna, a los Díaz de Arcaya, especialmente a sus tíos Blas José y José Marcelino, a quien vemos en la imagen. Y pasará, estos 2 serán especialmente los que más cargo se hagan de él. Y Pablo pasará temporadas en Vitoria, en Aberasturi, como vemos aquí en la imagen, en la casa solariega de los Díaz de Arcaya, y en Villanueva de Valdegovía, donde los Díaz, la familia tenía distintas residencias. Bien, inicia su formación en el internado jesuita de Orduña, donde vemos el diploma que le conceden cuando termina los estudios, donde ya despuntan sus dotes para el dibujo. Y una vez terminada esta formación inicial, llega a Vitoria, a continuar formándose en la Academia de Bellas Artes, en el dibujo, en el Campillo. Allí permanece durante 2 años, de 1878 hasta 1880. Y en esta Academia de Dibujo, Academia de Bellas Artes, coincidirá con otros futuros artistas, como por ejemplo Teodoro García Erenchun o el navarro Inocencio García Sarta. Uranga completa esta formación acudiendo a clases particulares del pintor Emilio Subrier. Subrier es un pintor poco conocido, muy interesante, y entonces era profesor también en la Academia de Dibujo y tenía una academia particular a la que también acudían otros pintores importantes que están en formación en la Vitoria del momento, como por ejemplo Ignacio Díaz Olano. Bien, Uranga continúa con esa juventud viajera y una vez terminada su etapa de formación en Vitoria, se marcha a Jerez de la Frontera. En Jerez de la Frontera estaba de abad de la colegiata un tío suyo, un Díaz de Arcaya, Blas José, al que el pintor estaba muy unido. Por ello, continuó formándose en la Academia de Bellas Artes de Santo Domingo de Jerez de la Frontera durante 4 años, hasta 1884. Su vocación de artista sigue intacta y, a pesar de las presiones familiares, decide marcharse a Madrid a continuar esa formación. En un principio, él manifiesta su intención de ganarse la vida como copista en el Museo del Prado, que era una forma quizá de presionar a su familia para que le permitiera y le diera los fondos para poder marcharse a Madrid. Y, de hecho, lo consigue. En 1886 ingresa en la Academia de San Fernando, que era el lugar habitual de formación de todos esos artistas, y allí coincide pues, con otros estudiantes, algunos paisanos como Salvador Azpiazu o Joaquín Bárbara y Balza, también con los guipuzcoanos Vicente Berrueta, Juan Echaniz o incluso con el vizcaíno Eduardo Urquiola. Sin embargo, más que esta enseñanza académica, que era una enseñanza pues, muy cerrada y muy formal, muy tradicional, quizá lo que más le influye es su asistencia al Museo del Prado, donde se empapa de la tradición pictórica española y donde le interesan especialmente Velázquez y Goya. Pero Madrid, además de todo esto, por esta formación, va a ser muy importante, ya porque allí conoce a una figura fundamental, tanto en el aspecto artístico como en el aspecto personal, el escultor Paco Durrio, a quien vemos en el centro de la imagen, con quien le unirá una amistad fraternal a lo largo de toda su vida. Con Durrio recorre las cercanías de Madrid, del Escorial y de Toledo, y será quien le inicie en la admiración por la figura del Greco.
Es también Durrio quien en 1889, cuando ya había terminado su etapa de formación de Madrid, le anima a que se marche a París, que era un poco la gran ambición de los artistas del momento. Durrio se encontraba ya allí porque tenía una pensión de la Diputación de Vizcaya. Es curioso porque es una figura que la figura de Durrio se está poniendo en valor en los últimos años, aparte de su gran mérito como escultor, porque fue un poco el gran aglutinador. Él vivía en un estudio en Montmartre y recibía a todos los artistas del momento, tanto vascos como españoles, no solamente de estas generaciones, sino de generaciones posteriores. Por ejemplo, en los años 20, cuando llega la tercera oleada de artistas vascos a París, entre ellos Genaro Urrutia o Fernando García Alegría, Durrio es un poco el que los recibe y el que les ayuda a abrirse camino. Estaba muy bien relacionado también con muchos artistas, entre ellos con Paul Gauguin. Bien, en París, Uranga continúa, lo vemos aquí en un busto que le hace Paco Durrio, continúa con su vida bohemia de aprendizaje y de formación. La situación económica que tenía, que era bastante ajustada, le lleva a buscar distintos trabajos, pues retratista callejero, carbonero o incluso monosabio en la Plaza de Toros de la Rue Pergolés. Los toros son siempre una afición, eran una afición desde esa etapa jerezana de Uranga, le van a gustar mucho y eso también se verá reflejado luego en su obra. Y es también Paco Durrio quien le presenta a Ignacio Zuloaga, cuando Zuloaga llega a París en 1890. A partir de este momento, la amistad entre ambos pintores, entre Zuloaga y Uranga, será inquebrantable. Y a ellos se les van a unir dos pintores catalanes más, como son Santiago Rusiñol y José María Jordá, formando lo que ellos mismos se llamaban a sí mismos la pequeña república de vascos y catalanes. Rusiñol va a actuar como el cronista oficial del grupo y va a dejar constancia de sus vivencias en dos obras, como son Desde el Molino e Impresiones de arte. Estos años de París son años de alegría, de diversión, pero también de formación. Rusiñol narra las peripecias que tenían que realizar para pagar el alquiler a fin de mes, la alegría que sentían al vender un cuadro, las frecuentes visitas al Museo del Louvre y la búsqueda por todos los mercados de obras de arte, especialmente del Greco, pintor por el que todo el grupo sentía una especial admiración. Pero París es especialmente importante para Uranga, ya que le permite salir un poco del marco de la pintura española del momento e ir haciéndose un nombre en el panorama artístico de la época. Participa, por ejemplo, en el Salón de París, en la Sociedad de Artistas Independientes, en el Salón en la Sociedad Nacional de Bellas Artes. Y todo esto llega a un punto importante cuando el 3 de marzo de 1897 pues, realiza su primera exposición individual en París, en casa del marchante Pelletier, en Le Bar de Bouteville. El catálogo que vemos aquí en la imagen pues fue prologado por Charles Maurice, que era un crítico muy importante, muy cercano también al movimiento simbolista, y la exposición tuvo buenas críticas, en la prensa, tanto en Le Temps como en Le Figaro. Y ya desde ese momento Uranga va a manifestar cuáles son sus temas favoritos. Presentó 97 obras y entre ellas pues, se destacan los temas taurinos, los paisajes, los tipos de costumbres y el retrato. Sin embargo, cuando el porvenir le era más favorable y en un rasgo bastante típico de su carácter, este es un dibujo que le hace Zuloaga en París en ese momento, en 1893-94, y lo titula así Un bohemio. Bueno, pues lo que os decía, en un rasgo bastante típico de su carácter, decide abandonar París y volver a casa. Y volver a casa no es volver a Vitoria, sino que es volver a Elgueta. Uranga se instala en Elgueta y desde allí también frecuenta bastante la vecina Mondragón, donde su hermano Fernando, el sacerdote, había sido nombrado capellán del convento y del Hospital de San Francisco. Son años difíciles en los que Uranga continúa volcado en la pintura, pero en los que también intentará obtener un puesto de trabajo estable en la enseñanza, sobre todo por esa cierta presión de su familia materna, de los Díaz de Arcaya. A pesar de este retiro voluntario en Elgueta, Uranga continúa vinculado al mundo artístico por medio de sus amigos y por su frecuente participación en distintas exposiciones. Sabemos, por ejemplo, que en 1898 participa en la exposición de la Libre Estética en Bruselas, pero su presencia más asidua y más continua es en las exposiciones de arte moderno que se celebran en Bilbao a comienzos del siglo XX y hasta 1910.
Aquí la participación será constante y con una obra abundante. En la primera, en la celebrada en 1900, consigue vender 2 de sus obras a Ramón de la Sota, que era uno de los coleccionistas bilbaínos más importantes del momento. Solamente tengo imagen de una, eran una pareja, un pendant, era esta que se llamaba Hilandera y Aldeana, que hacía pareja con otra obra que se llamaba Pastor Vasco. También presenta en esta exposición de 1900 una obra muy interesante, de la que solamente os puedo enseñar un fragmento. Era una gran obra que se llamaba El entierro en Elgueta, que medía más de 5 metros y que todavía hoy en día se encuentra en la colección de la familia. Afortunadamente, por la intercesión de su nieta, de Elena Uranga, pues está en proceso de restauración en la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Bien. En 1902 vuelve a exponer a París junto con un grupo de artistas vascos, entre los que están pues, Durrio, Iturrino, Losada, Darío de Regoyos y los catalanes Ricardo Canals e Isidro Nonel. La exposición no tiene éxito. Regoyos, en la correspondencia, se queja de los precios locos de Uranga. Dice que no va a vender, que con esos precios no va a vender ningún cuadro. Y quizá estos precios locos estaban propiciados por la presión que sentía por sus tíos Díaz de Arcaya. Un buen ejemplo es la carta que su tío Manuel le escribe en 1902 y de la que os leo un fragmento. Y dice así: «Por las entrañas de Jesucristo, que no saques de tu pequeñísimo capital ni un céntimo, sino para quitar el hambre. Te lo pido encarecidamente, que no lo saques para pintar. No pintes cuadros que no tengas certezas que te lo pagarán para hacer otro, pues como te ha sucedido, te expones a perder lienzo y trabajo». Bien, a pesar de todos estos inconvenientes, Uranga continúa dedicado a su vocación artística y a partir de 1902 comienzan sus visitas a Segovia de la mano de Ignacio Zuloaga para visitar al tío de Ignacio, a Daniel Zuloaga, el ceramista, que se había instalado en la antigua iglesia de San Juan de los Caballeros. Zuloaga y Uranga llegan a Segovia en agosto de 1902, pasan allí el verano y parte del otoño pintando en su estudio en la famosa Casa del Crimen. Habían alquilado un estudio en una casa de Segovia que era mucho más barata porque efectivamente había ocurrido un crimen dentro de ella y el alquiler pues, se reducía bastante. Desde allí aprovechan para viajar y para pintar por zonas limítrofes como Salamanca y distintas zonas de Castilla. Esta es una tablita que la pinta Daniel Zuloaga, donde se le ve a Uranga en primer plano, de cara al espectador, mientras que Ignacio está de espaldas, como en muchas ocasiones compartiendo los modelos, tal y como era muy, muy habitual. En lo personal, contrae matrimonio en febrero de 1903 con la vitoriana Prudencia Lejarreta en la iglesia de San Juan Bautista en Mondragón. Ella era maestra en Elgueta y continuarán residiendo en esta localidad, donde en 1904 nace su primera hija, Marichu, a quien vemos aquí en una foto familiar con su aña. Desde este retiro continuará vinculado al mundo artístico y acude a las exposiciones de Bilbao de 1903 y 1905. En ambas presenta un número importante de obras y obtiene críticas favorables. Os leo, por ejemplo, una de ellas, que dice: «Uranga es el impresionista por excelencia. Todo lo ataca con el mismo brío, con la locura del artista que dase prisa para acabar y a poco de volver a empezar a otra cosa. Es el que detiene con su paleta las cosas fugitivas de la vida». De hecho, la Diputación de Vizcaya le adquiere en 1903 su obra Prueba de bueyes en Elgueta, que veremos más adelante. Y en 1905 acude a la Sexta Bienal de Venecia, en la que participa junto con artistas muy conocidos de renombre como Anglada Camarasa, Joaquín Gonzalo Bilbao, Ramón Casas y, por ejemplo, Ángel Larroque, con una de estas obras de tema taurino que tanto le gustaban, como es La despedida del Buñolero. El Buñolero debía ser un alguacil muy famoso de la Plaza de las Ventas, y entonces él refleja el momento de esa jubilación del Buñolero, como vemos lleva las llaves en la mano. Es una obra de la que, por desgracia, tampoco he podido conseguir una imagen en color. Bien, hacia 1906, Uranga decide trasladarse a Vitoria, quizá influenciado por su mujer, la vitoriana que hemos hablado antes, Prudencia Lejarreta, porque ella había obtenido una plaza o un trabajo en las escuelas municipales del Campillo. En la capital alavesa tuvieron distintos domicilios y estudios, primero en la calle Rioja, luego en la calle Francia y, por último, en la calle Fueros, en el Resbaladero.
Entre 1906 y 1918, Uranga vive y trabaja en Vitoria, aunque su viaje por el País Vasco y por el resto de España, casi siempre acompañados de Zuloaga, aquí les vemos en un coche, Uranga es el que está subido a la rueda, camino a Fuendetodos, porque en esos años también, hacia 1916, Zuloaga decide, en esa recuperación de la figura de Goya, decide comprar la casa natal de Goya en Fuendetodos, y bueno, llevan camino a Fuendetodos. Eso es. Son años de trabajo intenso, vemos aquí también en el kilométrico, y también importantes también en el plano familiar, ya que en 1910 nace su hijo Pablo, y donde comienza a tener un importante reconocimiento. Acude a la exposición internacional, a la quinta exposición internacional de Bellas Artes e Industrias de Barcelona, donde obtiene una tercera medalla con esta obra, Paisaje de Haro, que desgraciadamente pasó a formar parte de la colección del Museo de Barcelona, pero en la actualidad está perdida. Y en 1908 acude también a la exposición hispano-francesa de Zaragoza, donde obtiene una medalla con otra obra importante, Las bodas de la paz. Acude también a distintas exposiciones internacionales celebradas en Argentina y México con motivo del centenario de la independencia de los respectivos países y va a formar parte activa en la formación de la Asociación de Artistas Vascos, que es el colectivo, pues quizá la institución cultural más importante en el País Vasco del momento. No obstante, en 1918, Uranga decide trasladarse a Guipúzcoa, primero a Cuendotegui, que era una localidad cercana a San Sebastián, donde su mujer había obtenido una plaza de maestra, y más tarde a Martutene. Allí pinta paisajes de esta zona, como el que vemos en la imagen, y seguirá acudiendo a distintas exposiciones, como la primera Exposición Internacional de Pintura y Escultura de Bilbao de 1919, así como a la del Tercer Congreso de Estudios Vascos en Guernica en 1922. Un año importante en su biografía es 1924, cuando el gobierno francés decide adquirir uno de sus cuadros, el retrato de Ignacio Zuloaga, con destino al Museo de Luxemburgo de París, aunque en la actualidad está en el Museo Goya en Castres. Para el pintor supuso el reconocimiento oficial, aunque quizá un poco tardío, de la importancia de su obra. Por este motivo, en agosto de ese mismo año, un grupo de amigos, entre los que se encontraban Ignacio Zuloaga, al que vemos al fondo con la chapela, el torero Juan Belmonte, el filósofo Ortega y Gasset e incluso el boxeador Paulino Uzkudun, pues le ofrecen un homenaje en el restaurante Peleco Echeverri de Hernani. Este ciclo tan favorable para Uranga se cierra con el viaje que realiza con Zuloaga a Estados Unidos y a Cuba. En diciembre de 1924 se embarcan desde París, en la que será la primera y única aventura americana del pintor alavés. Juntos recorren la geografía americana, primero Nueva York, luego Palm Beach, en Florida, y finalmente en La Habana. En enero y febrero de 1925, Uranga expone en las galerías Ralston de Nueva York, junto a Alice Lolita Muth, que tenemos aquí su imagen, una pequeña tabla, un retrato que le hace Uranga, que era la discípula americana de Zuloaga. Uranga expuso 34 obras, donde destacaron algunas emblemáticas, como por ejemplo El Quijote, del que vemos aquí un boceto preparatorio, y otras obras como La Comida o Catedral de Vitoria. La exposición sí que es verdad que tuvo bastante éxito y Uranga pudo vender un número importante de obras. Entre ellas, la obra Palacio Real de Madrid, que fue adquirida por la Hispanic Society de Nueva York. Durante su estancia allí recibieron multitud de homenajes y agasajos y el Centro Vasco Americano de Nueva York les nombró socios de honor. Después de exponer en Palm Beach, en Florida, llegaron a La Habana, donde tuvieron un enorme reconocimiento y donde Uranga expuso de manera individual. Dos de sus obras, Bebedor y Toro ensogado, fueron adquiridas por el Museo de Bellas Artes de La Habana, donde todavía se conservan. Bien, a partir de este momento, Uranga vive en su casa del barrio de Loyola, en Villaurcho, una casa que se construyó con las ganancias de este viaje americano. A pesar de su edad, continúa acudiendo a distintas exposiciones, como la de arte vasco, celebrada con motivo de las fiestas éuskaras de Fuenterrabía en 1925, y acude también a concursos. Veremos luego cómo participa también en el concurso celebrado en 1929 por el Ayuntamiento de San Sebastián para hacer un retrato en homenaje a la reina María Cristina, que había fallecido recientemente.
Uranga fue siempre un viajero inquieto y buscaba nuevas fuentes de inspiración. En sus últimos años recorre la zona de la Rioja Alavesa, especialmente el Ciego y la Bastida. Hay una anécdota familiar, porque es que su abuelo, el general carlista, era conde del Ciego, le habían dado ese título. Y bueno, la familia tiene ciertas bromas con ese tema, ¿no? Curiosos. Y la Bastida y Navarra, especialmente la zona de Sangüesa. Una de sus últimas obras es en 1932, cuando realiza una pintura mural para el Bachoqui de Soraluce, de Plasencia de las Armas, junto al pintor belgarés Simón Arrieta. Al poco tiempo, el 6 de noviembre de 1934, Uranga fallece de un cáncer de pulmón en su casa de Loyola. Su muerte, ocurrida justo en los prolegómenos de la Guerra Civil, no favoreció que su obra y su arte lograran la difusión adecuada. Por ejemplo, en la exposición de pintura de artistas alaveses, celebrada en agosto de 1936 en la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria, su obra no está presente. Tras la Guerra Civil comienza una cierta recuperación de su obra y el primer paso es la inauguración de una exposición individual en agosto de 1940 en el nuevo Teatro de Vitoria, con algunos de los mejores cuadros que poseía la familia. La exposición pues, sí que tuvo repercusión en la prensa local, pero no tuvo gran éxito de ventas, ya que únicamente se vendió este cuadro, Catedral de Vitoria, que fue adquirido por el Ayuntamiento de Vitoria y que todavía permanece en la colección municipal. Uno de los homenajes más significativos y cariñosos es el que le realiza en 1945 su amigo Ignacio Zuluaga, al que vemos en el centro de la imagen, al colocar en la fuente del Gueta un medallón con su efigie modelado por su común amigo de juventud Paco Durrio. Con el paso del tiempo, la figura del pintor ha ido recuperando el lugar que le corresponde. En 1963, Mauricio Flores Caperochipi, otro pintor y también escritor, publica una obra fundamental, como son Vida, obra y anécdotas del pintor Pablo Uranga, de la editorial Auñamendi. Y al año siguiente, el Consejo de Cultura de la Diputación Foral de Álava adquiere a la familia Uranga, por medio de Félix Alfaro Fournier, un número importante de obras con destino al entonces llamado Museo Provincial. Estas adquisiciones se han ido incrementando en los años sucesivos y la última incorporación importante ha sido una donación que en 2017 hizo su nieta, Elena Uranga Azpiri, que donó 3 obras a la colección del Museo de Bellas Artes. Además, hay que mencionar las exposiciones antológicas celebradas en 1992 en la Sala Garibay I de San Sebastián y en la Sala Marica de Vitoria-Gasteiz y la del año 2012, esta última en las salas del Museo de Bellas Artes de Álava y que tuve la suerte de poder comisariar junto con mis compañeras Sara González de Aspuro y Cristina Armentia. Bueno, desde el punto de vista físico, Pablo Uranga era un hombre de estatura elevada, de complexión delgada. Las fotografías, su autorretrato y los distintos retratos que le realizan sus amigos, especialmente Ignacio Zuluaga y Julio Beovide, nos lo muestran siempre pues, con barba, con esa perilla afilada, con esa mirada viva y una expresión bohemia, un poco irónica, socarrona, y casi siempre, como veis, muchas veces siempre con su característico sombrero o su inseparable chapela. Os leo una pequeña descripción de Manuel Munoa, publicada en el Heraldo Alavés en 1913, que lo describe así, y dice: al tratar a Uranga se comprende su obra. No olvidamos su fisonomía viva, inquieta, nerviosa, aquel su perfil fino, su barba castaña y sus ojos inquietos, bailando detrás de sus gafas de oro. Su cabeza cubierta con un chapó de fieltro a veces y otras con la boina adquiere una expresión singularísima. Y no menos interesante es su conversación. La manera de enredarse a golpes con el idioma cuando le faltan las palabras precisas y el artista se vale del gesto de los brazos, de la mirada, para expresar lo que desea. Porque este pintor posee una elocuencia mímica insuperable. Respecto a su calidad humana, Uranga era lo que podíamos calificar como una buena persona. Humilde, sencillo, amigo de sus amigos, alegre. Es una impresión que se recoge no solo de sus más directos allegados, sino que también se constata en la historiografía. Julio Ochoa, en La Libertad, lo dice así: siendo un artista tan formidable, nada fuera de su indumentaria y de su presencia personal reflejaba su categoría como pintor.
porque modesto hasta lo inconcebible, rara vez hablaba de pintura si no era en un sentido abstracto y por puro recreo. Cuanto producían sus pinceles eran cositas, sosadas y entretenimientos. Su amor por su tierra natal y por ello en ocasiones esa melancolía cuando estaba lejos de ella era enorme y se refleja en su arte, en la cantidad de paisajes que pinta de la zona del Gueta, Mondragón y sobre todo en los últimos años de la zona de Oquendotegui, Ergovia y Martutene, que era la zona donde él residió sus últimos años de vida. Asimismo, era un hombre profundamente religioso, tanto por convicción personal como por su ambiente familiar. Y en el aspecto político, aunque provenía por ambas ramas, tanto paterna como materna, de familias de gran raigambre carlista, él se encontraba muy cercano al incipiente nacionalismo vasco que entonces comenzaba a surgir en Álava. Y, de hecho, era socio del Centro Vasco, creado en 1907 en Vitoria. Bueno, pasamos a ver ahora un poco la evolución, viendo un poco los distintos géneros artísticos que trató. El retrato es uno de los géneros que el pintor más cultiva, aunque habría que hacer una distinción entre la obra que ejecuta por encargo y la que desarrolla por su propio interés con resultados completamente distintos. Esta primera obra es un retrato de su tío, el abad de la Colegiata de Jerez de la Frontera, de su tío Blas José Díaz de Arcaya, fechado, como veis, en la base de la columna en 1882. Es una obra de juventud en la que se muestra totalmente deudor de la tradición barroca. Lo mismo ocurre en estos dos retratos de la colección del Museo de Bellas Artes. 10 años posteriores, están fechados en 1892 y representan al matrimonio de Bonifacia Ruiz de Lezama y Miguel Gómez Arriaga, donde sí que hay una evolución a la hora de la composición y incluso de la pincelada, y hay también un interés por la captación psicológica de los personajes, ¿no? Lo mismo ocurre con un retrato, un encargo que recibe en 1910 para la Galería de Retratos de la Diputación Foral de Álava. Se le encarga el retrato de Francisco Juan de Ayala, que era un antiguo diputado general, del que no se conservaba más que alguna fotografía, y es un encargo que le hace directamente Federico Baráibar. En el archivo del territorio histórico hay un expediente muy curioso, pues porque se le encarga por un buen precio, como eran 1.000 pesetas de ese momento, en 1910, pero hay un gran follón entre Baráibar y Uranga, porque se considera Baráibar considera que el retrato no está terminado y se le insta repetidamente a que vaya a terminarlo, y al final, bueno, pues eso, coinciden, llegan a un acuerdo. No es un retrato de gran calidad, es un retrato un poco frío, bueno, pues quizás no lo hizo en su mejor momento. Hay retratos de encargo que son de más calidad, como por ejemplo este de la colección del Seminario Diocesano, que representa al obispo Cadena Yeleta, o este otro del que hablábamos antes, de la reina María Cristina, que es un retrato que presenta al concurso organizado por el Ayuntamiento de San Sebastián en 1929, en homenaje a la reina que había fallecido recientemente. Este retrato hoy en día, bueno, es uno de los que vendió la familia en 1964 y hoy en día decora uno de los salones de la entrada de la Casa Palacio de la Diputación. No obstante, Uranga se muestra mucho más espontáneo en las obras en las que no está limitado por el encargo, como hablábamos antes. Uno de los más conocidos es el retrato que realiza en 1893 de Ignacio Zuloaga y que en 1924 fue adquirido por el Museo de Luxemburgo. Se representa un momento íntimo donde el pintor está leyendo en un jardín. Destaca esa mayor luminosidad de la escena que contrasta con la figura del retratado, que está vestido con tonos más oscuros. Ya en esta obra muestra ese gusto por los tonos terrosos, ocres y marrones que le van a acompañar durante toda su vida. De esta misma época es retrato de Vicente tocando la guitarra, donde nuevamente pues, captura un momento de diversión en lo que parece ser el estudio de un artista. Se aprecia un mayor interés por los detalles, como se ve en la salamandra, que ocupa el fondo de la composición, sobre la que destaca ese fondo de pinceles. Y de primera época también es retrato de Manola, una obra donde el recuerdo de Zuloaga es importante y donde está cercano a ese mundo folclórico de los toros que tan grato le era a nuestro artista. Bien, de 1907 es el retrato del general Uranga, de su bisabuelo, una obra importante para el artista de su abuelo, y donde puso mucho cuidado y cariño en su ejecución. Se trata de un retrato de cuerpo entero,
para el que realizó numerosos bocetos. Es un buen ejemplo de la técnica de Uranga, utilizando el color como elemento de gradación y acercándonos, de hecho, nos permite acercar a la figura que está en un primerísimo plano. Es curioso porque esta obra, cuando en los años 30, un poco antes de su muerte, llega el crítico de arte Ricardo Gutiérrez Abascal, Juan de la Encina, llega a la dirección del Museo del Museo de Arte Moderno de Madrid, pues se decide hacer una especie de selección, de llenar una serie de huecos en la colección de artistas que no estaban representados, entre ellos algunos artistas vascos. Y entre ellos se decide también que Uranga no está representado y que merecía estar dentro de la colección del Museo de Arte Moderno. Entonces se le pide que haga una oferta, que mande una serie de cuadros que consideraba que pudieran interesar. Uranga lo consulta con Paco Durrio y entre los dos deciden que este es uno de los cuadros, de hecho este es uno de los cuadros que ofertan. Hoy en día nos resulta un poco curioso porque quizá no es un cuadro, sin quitarle ninguna calidad, que la tiene, pero no es un cuadro que representa fielmente la imagen que tenemos de Uranga, pero para él era una obra muy, muy importante. Desgraciadamente, bueno, por distintas circunstancias, esa adquisición no se llevó a cabo y hoy todavía permanece en la colección de la familia. Bien, otro retrato importante, conocido, es el escultor Viana, donde, como si se tratara de un juego, pues recoge el momento en el que el escultor Lorenzo Fernández de Viana está realizando el busto del pintor. Viana aparece representado como lo que es, como un artista, con sus utensilios de trabajo en la mano y modelando con la otra. Una obra más moderna es esta de Jesús Izarra, Fernández de Retana, su amigo periodista, donde ese escorzo, esa vista un poco más en altura, consigue dar mayor dinamismo a la obra. Bien, su familia es también una fuente de inspiración. Así lo vemos en esta obra, que se llama María y Pablo, donde el artista se retrata junto a su hija Marichu, junto a su propia imagen cuando era niño. Como modelo utiliza esa foto que os he enseñado al principio, en la presentación, como si fuera un juego, para retratarse junto a su hija, los dos siendo niños. La broma se cierra un poco porque la figura de su hija sujeta en la mano esa misma foto. Otra obra importante es Mi familia, donde Uranga se retrata junto a su mujer y a su hija. Esta es una de las obras que se donaron por su nieta en 2017 al Museo de Bellas Artes. La obra muestra una composición peculiar, ya que el centro de la misma lo ocupa la muñeca, que se le acaba de caer al suelo, a la niña, a la que su madre sujeta en brazos. El pintor juega con el espectador, utilizando una escena dentro de otra. Él estaba pintando a su familia, pero decide incluirse en ese momento y se representa como lo que es, un pintor delante de su caballete, siempre orgulloso de su profesión. Las referencias a la tradición clásica española, a Velázquez, pues son innegables. Uranga también se autorretrata, algo muy común en todos los artistas. Tenemos un pequeño boceto, pero quizá la obra más conocida, su autorretrato más conocido es El bohemio del Guetta, como él mismo lo tituló. Realizado con una factura muy suelta. Se representa al pintor de medio cuerpo, con un escorzo un tanto brusco, confrontando su mirada con la del espectador, como si se le hubiera molestado o distraído de su labor, ya que se adivinan en sus manos la paleta y el pincel. Sobre un fondo grisáceo surge la figura del pintor, vestido de negro, tocado con su característica chapela y con ese rostro en claroscuro, un tanto esbozado, con pocas pinceladas, pero al mismo tiempo lleno de vigor y de fuerza, y deudor también de esa tradición flamenca. Bien, el paisaje es una constante en la obra del pintor y puede aparecer bien como un género independiente o bien como un elemento integrador en otro tipo de obras. Los escenarios de su pintura de paisaje son la zona del Gueta, de Arrasate, las peñas de Mañaria, que vemos en la imagen, que tantísimo le impresionaron y que casi obligó a Regoyos a que fuera a conocerlas in situ. Y a partir de 1918, pues lo que os comentaba antes, Oquendotegui, Ergovia, Zumaya, pinta también lugares de la Rioja Alavesa, de la Rioja Alta, de Navarra y de Castilla, especialmente de Segovia, que tantas veces visitó acompañando a Zuloaga. En sus estancias en el extranjero, pues también continuó con este género y se conservan algún óleo y numerosos apuntes, dibujos de París y también de Nueva York y de Palm Beach. Uranga no es un pintor de marinas,
que era un tema muy común en la pintura del momento, pero también lo toca en ocasiones, como vemos en esta obra, Barco Carbonero en el puente de Bamutriku, que además resuelve en gran formato. La escena muestra en primer plano la proa de un barco anclado en la ría de Deva, mientras que en un segundo plano se ve cómo ese puente que une la carretera entre Deva y Motrico se abre, es un puente levadizo para que pase un velero. Al fondo el monte y completando la escena los cielos rojizos tan característicos del artista. Pinta también la zona de Zumaya. A partir de 1914 frecuenta mucho ese Zumaya porque su amigo Ignacio Zuloaga comienza la construcción de su casa de Santiagoechea, en el Arenal de Santiago, en la playa de Zumaya. Y a partir de ese momento, pues, las estancias de Uranga en Zumaya serán muy, muy habituales. Este es un paisaje de la colección del Museo de Bellas Artes, paisaje de Zumaya, donde destaca ese juego del claroscuro que tanto le gusta y esas masas un poco vegetales, boscosas delante. Otro ejemplo es Vista de Santiagoechea, una obra también de hacia 1925, mucho más luminosa, una vista en altura de la casa. Pero en ocasiones también se tratan de pequeñas tablas donde se muestra muy, muy esquemático, como pues puede ser esta obra de la colección familiar que se llama Canteras de Martutene. Realiza también rincones y vistas de localidades, como por ejemplo San Juan de los Caballeros, la antigua iglesia desacralizada, donde Daniel Zuloaga tenía su estudio en Segovia y que se convirtió en su taller. Las vistas de Segovia son muy abundantes, destacamos esta, Segovia, que es una pequeña tabla donde aparece retratada una de las hermanas Benavides, que eran sus modelos en Segovia. Está tomada desde la galería de la Casa del Crimen, de su estudio. Al fondo se ve el acueducto. Y un buen ejemplo pues, puede ser esa obra que hablábamos también, el Palacio Real de Madrid, la obra que fue adquirida por la Hispanic Society en ese viaje de 1924. Es una vista del palacio desde la zona de las Vistillas de Madrid, donde tenía Zuloaga su estudio, y con ese palacio, con el palacio al fondo, pues, y con ese cielo rojizo también tan característico de él, se muestran en primer plano una serie de campamentos pues, de forma muy esquemática, muy ligeramente esbozados, tal y como era muy habitual en la pintura de este artista. A partir de 1925, Uranga comienza a frecuentar la Rioja Alavesa, concretamente la zona de la Bastida. Esta es una de las obras más conocidas del museo, que ahora mismo está expuesta, además, calle La Razuría, que es una de las vistas más populares. Emplea una paleta ocre que contrasta con el azul del cielo y casi siempre con esa humanización del paisaje que a él le gusta tanto. Vemos un personaje esbozado en el centro de la calle que a su vez está hablando con una persona que sale en la ventana, ese grupo de personas también, de mujeres, que está junto al arco. En estos últimos pinta esta zona de la Bastida, lo que os comentaba. Esta es una pequeña tabla también, esta es una obra más conocida, que es la fuente y el lavadero de la Bastida, y también la zona de Sangüesa. Claustro de Sangüesa es otro ejemplo, y esta otra, que es la calle de los Estudios de Sangüesa, de la colección de la Caja Vital. Aquí emplea ya una gama cromática más fuerte, con pinceladas más pastosas, mostrando una evolución cromática y estilística más acorde al momento artístico. Bien, seguimos. La pintura de tipos y costumbres es el género más conocido de Uranga y el que mayor fama le proporcionó. Es un tema que trata desde el comienzo, son obras de juventud, como vemos esta Tarde de paseo, Azotea con gitana y macetas, o Gitana con abanico, esta última también de la colección del Museo de Bellas Artes de Álava. Sin embargo, una vez que se instala en el País Vasco, Uranga vuelve sus ojos al mundo que le rodea, al mundo rural vasco, y decide plasmar en sus obras las costumbres, los modos de vida. Buenos ejemplos de ellos pues, son estas obras, Frontón de Fuenterrabía. Sabemos además que por testimonio familiar que era muy aficionado a la pelota y que siguió jugando a la pelota hasta bastante mayor. Juego de bolos, Prueba de bueyes en el Gueta, que es la obra que adquirió en 1903 la Diputación de Vizcaya para el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Socamuturra,
El toro ensogado, que es una de las obras, la obra que en la actualidad se encuentra en el Museo de Bellas Artes de La Habana, o Fiesta en el caserío, que esta también está, ahora mismo es de la colección del Museo de Bellas Artes y también está expuesta. Bueno, son obras que el pintor realiza muy rápidamente, donde muestra ese gusto por la composición mediante la luz y el color, por recoger vivamente la atmósfera, por ese juego de luces y sombras que parecen detener en un momento la acción, pero sin darnos la sensación de ser un movimiento congelado. Son obras dinámicas donde el pintor ha esbozado mediante una serie de pinceladas todo el asunto. Además de las fiestas y de las romerías, Uranga recoge también momentos de la vida cotidiana del País Vasco, como puede ser esta obra que pertenece a la colección del Museo del Prado y que está depositada en la Embajada Española en Lima. El Prado la titula Paisaje con la figura de un guardia civil, pero bueno, quizá el título no sería el más adecuado porque en realidad refleja el personaje que baja andando es una figura muy importante en el Gueta, era un indiano, Domingo de Iturbe, que era un hombre que había hecho una gran fortuna y que había vuelto al Gueta y que fue un gran benefactor porque hizo las escuelas y una serie de cosas. Bueno, y debía ser muy característico porque siempre paseaba acompañado del perrito que le acompaña por delante. Bueno, pues es una escena, un tema anecdótico como ese paseo de Domingo de Iturbe que se fija en la figura del guardia civil que sube por esa calle del Gueta, pero siempre con esos detalles como, por ejemplo, el carro de paja, donde casi es una llamarada de color, ¿no? Y busca siempre esos detalles que rompen un poco esa composición. Toca también temas más serios, religiosos, por ejemplo, este pórtico de la iglesia de Amézaga, en Zuya, Procesión en el Gueta, donde se ve el momento en que la corporación municipal, precedida por el abanderado, se introduce en el templo, o escenas de interiores de iglesias, jugando siempre con esos efectos lumínicos que tanto le gustan. Fuera del ámbito del País Vasco, también refleja tipos y costumbres de otras regiones de España, como por ejemplo Hombres de Segovia, El Anticuario, Casa de Pilatos, esta obra Joven en Casa de Pilatos, que pertenece a la colección de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria, y Retrato de Señora con perro o andaluza. Refleja también momentos de trabajo, como se ve en Lagar, donde se ve el proceso de elaboración de la sidra, o en Cocina Vasca, donde se ve a la familia pues, desgranando mazorcas. No podemos olvidar, que lo hemos mencionado antes, su interés por los temas taurinos. Un buen ejemplo es Banderillas del Ostión, que muestra la faena del diestro alavés de Antonio Pérez Peciña, un torero de la Guardia, al que apodaban Ostión, o Las Arenas de Nimes, una de las obras que presentó a la Exposición Individual de París de 1897. Otro ejemplo conocido es Después de la fiesta, que pertenece a la colección de la Fundación Caja Vital. Esta es una obra posterior, ya de 1913, donde muestra una visión un tanto cruda y realista, muy fuerte, donde juega con el escorzo del momento en el que el monosabio está quitando la montura al caballo y mientras quita esa montura ve cómo el toro se acerca por el callejón. Entre sol y sombra ha aparecido en esa puerta del callejón. Esta afición al mundo del toro le acompañará hasta el final de sus días. Aquí lo vemos en una foto en Santiago Echea, con Zuluaga y con el torero Juan Belmonte, y a él, pues con ese punto, siempre le gustaba un poco ese tema, un poco, no voy a decir disfrazarse, pero bueno, ambientarse. Y aparece con los zahones, el sombrero, la vara y demás. Bien, Uranga también toca la pintura de historia, que realiza una obra importante en este género, habitualmente en gran formato, siguiendo la moda y la tendencia de esta pintura, lo que venía ya del siglo XIX. La obra que más fama le dio es el tríptico de las bodas de la paz, un encargo, lo vemos aquí realizándolo, que le hizo el marqués de Olaso para su residencia en San Salvador del Valle, en Trapagarán. El tema del lienzo eran las luchas de banderizos entre oñacinos y gamboínos que se sucedieron en el País Vasco en gran parte del siglo XV y más concretamente ese intento entre las dos facciones de casar a dos descendientes para que la lucha terminara, ¿no? A la hora de ejecutarlas, Uranga hizo bastantes dibujos preparatorios, incluso un boceto muy terminado que pertenece a la colección Cucha, porque por desgracia la obra original pues no
no la hemos conseguido ver. Hoy en día ese palacio del Marqués de Olaso es una casa de cultura, pero no, la obra sigue en propiedad de la familia. Otro ejemplo de esta pintura de historia es Batalla de Vitoria, donde llega a un punto importante de esquematismo, ¿no? A primera vista, el cuadro no es más que un conjunto de manchas que poco a poco van formando volúmenes delante de nuestros ojos, con la ayuda de la luz y con gran dinamismo. Toca también otros temas por encargo, como la expedición de Loaysa, un encargo de la Diputación de Guipúzcoa para conmemorar el 4º centenario de la Vuelta al Mundo del Cano y Magallanes. En 1922, para conmemorar ese 4º centenario de la Vuelta al Mundo del Cano, la Diputación Foral de Guipúzcoa decidió crear lo que llamaron el Salón Elcano. Entonces, para decorar ese Salón Elcano, llamaron pues, a Ignacio Zuloaga, a Elías Salaverría y a Pablo Uranga. Zuloaga hizo el famoso retrato del Cano que todos conocemos. Salaverría también reflejó el momento del desembarco en Guetaria y a Uranga se le encargó el momento de la expedición de Loaysa, que era la última expedición del Cano de la que nunca volvió. Bien, en este género se atrevió con grandes formatos, muchas veces obligados por el encargo, por los comités de exposiciones que les marcaban, en las bases de los concursos se les marcaba el tamaño de los cuadros que tenían que realizar. Es el caso de la exposición celebrada en Buenos Aires en 1910, donde Uranga presenta esta obra, El prendimiento del general Liniers, para conmemorar el centenario de la Revolución de Mayo, que declaraba la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que luego va a ser Argentina. Se refleja el momento de la captura del prendimiento del general Liniers, que era un héroe de la historia argentina que terminó luchando contra los patriotas que buscaban la independencia. Se trata de una escena viva, con un movimiento casi congelado y con un trazo cercano a la caricatura, muchas veces, al cómic. El eje principal de la composición pues, está en el caballo y su escorzo y la impronta de Uranga se ve en el colorido, como se aprecia en los tonos ocres y en los rosas y azules del cielo, que son muy característicos. Uranga muchas veces tenía fama de que era un pintor muy impulsivo y que lo hacía todo muy rápido y que no pensaba las cosas. Eso no es del todo cierto. La familia conserva gran cantidad de dibujos y es un hombre que también lógicamente preparaba mucho sus obras. Este es uno de los bocetos que conserva la familia de esta obra del prendimiento del general Liniers. Otro de los temas que toca, y toca muy abundantemente, es la pintura religiosa. La pintura religiosa le supuso un medio para salir adelante, ya que recibió numerosos encargos de este tipo, lo que también era muy común en este momento. Podemos distinguir dos tipos de pintura religiosa. Por una parte, la pintura de caballete y, por otra parte, la decoración mural de iglesias, que pintó muchísimas. Dentro de este primer apartado, de la pintura de caballete, pues una de las series más completas es la que realiza para el Santuario de Aránzazu en 1918. Uranga estuvo residiendo en Aránzazu desde enero a abril de 1918 y realizó un conjunto de 8 cuadros que narraban los milagros de la Virgen, a veces de factura un tanto desigual, pero que sí que son interesantes porque nos muestran un poco la facilidad de trabajo que tenía, la rapidez con la que podía llegar a trabajar. Otro ejemplo puede ser un apostolado que hace para Vergara también, para la casa de un jurista, para Eladio Urdangarín, claramente deudor de la tradición barroca. Bueno, esto es lo que os comentaba, que le gustaba un poco este tema. Pues aquí es una fotografía sacada en la biblioteca del Santuario de Aránzazu, él también haciendo como una especie de pose como de modelo para alguno de los cuadros, ¿no? Y otro cuadro interesante también es este de San Pablo predicando a los atenienses, que es un encargo que recibe en época tardía, ya en 1930, del que entonces era director de la Gaceta del Norte, de Antonio González Martínez de Olaguibel. Lo que os comentaba es un cuadro donde la familia conserva también el dibujo preparatorio, era un cuadro complejo de composición, incluso, bueno, pues hay también fotografías de él mismo, de cómo se preparaba como modelo, como si él mismo fuera San Pablo, ¿no? Bien, por lo que respecta a la decoración de iglesias, la mayoría fueron realizadas como pintura mural. El primer encargo que recibe es el del convento de las Brígidas de las Artes en Guipúzcoa en 1904. Esta era una fundación de los Oquendo y por ello uno de los temas es representa una escena naval, la batalla, o sea, Oquendo en la batalla de Pernambuco. Esta es otra de las escenas.
Pero bueno, trabaja muy abundantemente. Trabaja, pues sabemos que está, por ejemplo, en Santa María de Bermeo en 1912, en San Esteban de Betoño en 1914, en San Juan Bautista de Mondragón también en 1913 y en la iglesia de la Santa Fe de Zaldivia, también en estos años, en 1913, donde realiza un programa iconográfico muy completo, que detalla escenas de la vida de Cristo. Aquí vemos uno de los detalles, por ejemplo, la oración en el huerto. Aquí le vemos también ya subido al andamio con lo que eso implicaba, ¿no? Este es una fotografía de 1918, cuando también pinta la iglesia de San Francisco en Tolosa. Y es una actividad que realizó hasta el final de sus días. Por ejemplo, en el convento de San José de Zumaya, en la capilla del Colegio de las Mercedarias de Escoriaza o en el antiguo convento de la Esperanza en Bilbao, en 1929. Fue un pintor muy prolífico de estas escenas y no podemos dejar de mencionar una anécdota que es conocida, que la recogen tanto Juan de la Encina como Ricardo de Apraiz o como Mauricio Flores Caperochipi, en la que se dice que Uranga recibió el encargo de pintar un retablo con las ánimas del purgatorio por poco dinero y que alguno de sus amigos le dijo, pero ¿cómo vas a recibir ese encargo por tan poco dinero? No te merece la pena. Y que él, con esa ironía que tenía, lo resolvió así. Dijo, bueno, pues por poco dinero, muchas llamas y pocas ánimas. Bueno, toca también el bodegón, aunque no es un género en el que se va a prodigar. Es más, se utiliza más, como los pintores barrocos, introduce a veces el bodegón dentro de otros elementos, pero como el género como tal no lo toca mucho. Este es un cuadro de primera época, de hace 1903, donde es una obra luminosa, realizada con una pincelada suave, con un color vibrante, y también toca la pintura mural. Ya desde fecha temprana, en 1894, había realizado conjuntamente con Zuloaga la decoración del Casino de Bermeo, pinturas que desgraciadamente desaparecieron en las inundaciones de 1983. Realiza también la decoración del Palacio de Laso en Trapagarán, lo que os he comentado antes, donde pinta el techo del comedor con un tema mitológico, la Dama de Amboto, cosa que también ha desaparecido, por desgracia, e incluso pinta la escalera. También pinta, que es lo que tenemos en la imagen, el Palacio de Olaso en Vergara, con motivos heráldicos y motivos históricos. Y finalmente, en 1917, ejecuta también la decoración del Palacio de Ibaigane, la residencia de Ramón de la Sota, que hoy en día es la sede del Athletic, y que desgraciadamente hace unos años pues esas pinturas murales se arrancaron y salieron a la venta en subastas Bilbao, no sé qué habrá sido de ellas. En ese caso, en el caso de Ibaigane, lo que realiza también es un tema histórico basado en las obras de Las bienandanzas y fortunas de Lope García de Salazar. Es curioso porque en la correspondencia que conserva la familia y que ahora está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, pues muchas veces lo que os comentaba, parece que es un pintor que pintaba muy rápido y que no le daba mucha importancia. Por ejemplo, con el encargo de Ramón de la Sota, que para él sería un encargo importante por la significación que tenía Ramón de la Sota en Bilbao y que le podía abrir muchas puertas en ese momento, es curioso cómo la cantidad de cartas que se escribe con Carmelo Echegaray, que era un famoso historiador guipuzcoano, para precisar el tema histórico, para no meter, diríamos, la pata en algunas de las cosas, ¿no? Con lo cual rompe también un poco con esa imagen de pintor un poco, como que era un poco, no quiero decir descuidado, pero igual no tan preciso. Bien, respecto a su evolución artística, una de sus principales características fue su independencia. Su formación académica, de corte académico, como era habitual, le marca bastante. Su estancia en París, que fue larga, fueron 8 años, le va a influir y va a conocer el impresionismo y otros movimientos artísticos de primera mano. Y le va a influir en determinados aspectos, como el uso del color o de la luz, aunque nunca lo asumirá plenamente. Uranga termina por crear un estilo propio, con una fuerte influencia de la tradición clásica española, además de otros pintores del XIX, como Goya, como Eugenio Lucas o como Alenza, y se presenta como un artista innovador, que bebe de esa tradición clásica española y que interpreta ese legado desde una nueva técnica, tamizada por la influencia de la vanguardia francesa, que él tuvo la suerte de conocer. Como él mismo afirmaba, y con esto termino, en unas declaraciones que le hace al periodista José María Donosti en el Heraldo Alavés en 1914,
Los artistas vascos andan a la búsqueda de su camino. La cosa trascendental es hallar ese camino, estar orientado y luego, claro está, tener algo de suerte. Pues muchas gracias a todos y si queréis algún comentario, alguna pregunta. Esan bezala, nahi badezue galderaren bat edo zehose, oain da momentua. Como ha comentado Ana, después de, permíteme, de esta magnífica pues muchas gracias. Conferencia sobre el pintor Pablo Uranga, quizás tengáis alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, alguna curiosidad, cualquier cosa sobre Pablo Uranga o sobre la disertación que Ana nos ha ofrecido. Es el momento. Lo único que por motivos de seguridad, por la situación sanitaria, no puedo pasaros el micrófono. Por lo tanto, levantar la mano y tenéis que gritar, tenéis que elevar la voz. Venga, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Os ha quedado todo tan meridianamente claro que... Venga, ¿no hay por ahí alguien que quiera preguntar algo? ¿No? ¿Nadie? Quería comentar, lo que has comentado de la iglesia de San Esteban de Bertoño, ¿eso está todavía? Sí, se puede ver, sí, sí. Lo que pasa es que la iglesia está bastante oscura, pero yo, la última vez que estuve fue en el 2012 y estaban. Ahí justo pintan las pechinas de la cúpula con los evangelistas. O sea, pero esto está todo completo, todo lo que... Sí, 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 sí. En eso fue una forma que él tenía también, era una forma de salir adelante. Él trabajaba habitualmente en el tema de la pintura religiosa, trabajaba con una casa de Vergara, que era un taller muy importante de arte sacro que se llamaba Ascensio Galarraga. Y este Galarraga le abrió camino en muchas iglesias para hacer esa decoración. Bueno, era una casa que hacía, pues como podía ser aquí a Pellaniz, que hacían también retablos, tallas y demás, pues estos eran en Guipúzcoa. Entonces, eso le permitió también expandirse en ese terreno. Venga, ¿alguna preguntita más? Ana, yo me he quedado hay una cuestión para mí, que cuando hablabas de la Asociación de Pintores Vascos, sí. Que es una asociación que creo que tuvo una importancia enorme, significativa. Claro, por el momento histórico que le tocó vivir. Él muere en el 34. Sí. ¿no? Realmente contribuye a la creación de la Asociación de Pintores Vascos. Has mencionado, por ejemplo, a un pintor Asarta, un pintor navarro, sí. del que en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Campezo, por ejemplo, conocí yo un cuadro de él. Su contribución a la creación fue efímera, ¿no? Porque... Bueno, no, la asociación se constituye en 1911, entonces, bueno, ese movimiento venía un poco de esas exposiciones de arte de Bilbao que hemos hablado antes, que están de 1900 hasta 1910. Entonces ellos se consideraban artistas, vamos a decir, entre comillas, modernos. Por ejemplo, Uranga nunca se presentó a las exposiciones nacionales de Bellas Artes. Ahí está Santi, que puede hablar, pues eso, también de Díaz Olano. Como Díaz Olano acudía habitualmente, y estos pintores, vamos a decir, que se consideraban más modernos, con todas las limitaciones de esa palabra, pues no acudían como una especie, como un acto de rebeldía frente a ese arte más oficial. Entonces ellos lo que hacen es crear esa asociación de artistas vascos, crean un propio sistema de exposición, montan un centro en Bilbao donde exponen de manera continuada, pues desde 1911 más o menos hasta la guerra, hasta 1933-34. Luego ya la asociación como tal desaparece. Y era un poco también lo que hablábamos, el aglutinador. Uranga fue uno de los socios iniciadores, por ejemplo, el primer presidente, creo que recordar que fue el escultor Quintín de Torre. Bueno, estaban todos un poco esos artistas que acudían, los hermanos Zubiaurre, bueno, todos esos artistas que se consideraban más modernos que el arte tradicional. Muy bien, gracias. Gracias, Santi, y te voy a pedir que te acerques hasta aquí, porque Ana, para agradecer tu magnífica conferencia y a través de ello también tu entrada como socia en Celedones de Oro, te vamos a hacer entrega delante del público con el que contamos esta tarde, te vamos a hacer entrega, como no puede ser de otra forma, pues de una estatuilla de Celedón.
¿Y quién mejor para hacerte entrega a una experta en historia del arte, que mejor que otro experto como Santi Arcediano? Por lo tanto, adelante, Santi. Pues con este aplauso que agradece la conferencia a Ana Aguirre Barandiarán, nos despedimos y os convocamos a la próxima conferencia, precisamente el 15 de marzo, que también va a seguir con esta trayectoria. Es decir, va a ser una conferencia que va a hablar sobre los Apellaniz, a través también de un conocedor de la familia como es Miquel Apellaniz. Os convocamos, por lo tanto, amigos y amigas, para el 15 de marzo en esta misma sala a las 7 de la tarde. Agur, guztioi eta zaindu.